Hola, buenas tardes. Soy Moisés López Sánchez y vengo a presentar el tema recubrimientos de cobre y tantalio por pulverización en frío o pulverizado en frío. Un análisis detallado FESEM y TEM. Para comenzar, se tiene lo que sería pues la referencia como tal, en qué revista fue publicado, el año de publicación y también lo que sea el título original con los autores. Comenzando con la explicación de qué es el pulverizado en frío, pulverización en frío, se trata de un proceso de recubrimientos en el cual un sustrato es bombardeado por partículas de lo que es el material que va a actuar como este recubrimiento. Se genera un proceso sinterizado en la superficie donde las partículas no alcanzan el punto de fusión, pero esas presiones y esos calores hacen que se deformen y se terminen uniendo a sí mismos. Aquí surge un concepto clásico de los recubrimientos que es el bonding, la unión como tal entre lo que sería el material y el sustrato, en el cual dependiendo de cómo interaccionen los materiales entre sí mismos, pueden generar una buena adhesión de lo que es el recubrimiento o una pésima adhesión. Los gases utilizados normalmente como el transporte de lo que son las partículas es el nitrógeno o el helio, dos gases no reactivos que buscan como tal proteger la partícula de la oxidación. Se generan temperaturas entre 538 grados Celsius a 982 grados Celsius normalmente. Específicamente se le considera que sea un frío porque esas temperaturas no alcanzan el punto de fusión de lo que es el material que va a bombardearse sobre lo que es la superficie. Y lo que es el disparo de esas partículas alcanza velocidades supersónicas. En la parte inferior tenemos un pequeño esquema de cómo actúa este proceso, donde tenemos dos partes, lo que sería un almacén que tiene el gas, el cual lo calienta, otro almacén que contiene el polvo, y ambos terminan inyectándose a lo que es la pistola como tal, los cuales son disparados por el cañón al sustrato para generar este recubrimiento. Ahora sí, entrando a lo que es el propio artículo como tal, en la tabla uno lo que reportan sería las propiedades físicas de lo que es el cobre y el tantalio, donde parten por la estructura cristalina, donde el cobre tiene un FCC, mientras que el tantalio tiene un BCC. Los pesos atómicos también son reportados, la densidad y los puntos de fusión. Como podemos observar en los puntos de fusión, alcanzamos los 1085 grados y los 2996, pero más adelante veremos la temperatura del gas que no alcanza siquiera estos valores. Por lo tanto, no existe una fusión como tal del material, sino que el proceso de sinterizado como tal es esa unión de las partículas por el calor sin llegar a derretir o sin tener ese cambio de estado entre una partícula y otra. Estos recubrimientos también pues son caracterizados por ser un poco porosos en comparación a otros recubrimientos como los de la deposición eléctrica, electroforética, la electroósmica, electrolítica, porque aquí las partículas como tal dejan pequeños espacios y vacíos entre ellas mismas. Ahora, en la tabla 2 se reportaron lo que son las características del propio polvo. De primera, los tamaños de las partículas iban de lo que son 35 a 15 micras y de 30 a 10 micras, siendo un poquito más grande de lo que sería el polvo de cobre. El proceso de producción, el método de producción de ambos polvos, el del cobre fue por atomización de gas, mientras que el del tantalio fue por lo que es la fusión y lo que es el triturado de estas partículas. Las formas son esféricas y las de tantalio se les conoce como de bloque, pero realmente no son formas regulares, ya que podemos observar formas que están un poquito más alargadas, otras que están más anchas, otras que tienden a tener una estructura un poco más poliédrica, mientras que otras sí son un poco más deformes como tal. Los parámetros en los que se llevó el proceso, fue con una presión de 32 y 38 bar, los cuales no hubo tanta diferencia en estos parámetros. La temperatura del gas se varió. En este caso se utilizó para el cobre 490 grados Celsius y para lo que es el tantalio 800 grados. Esto también por los puntos de fusión que alcanzan ambos elementos, en el cual llevar a 800 grados lo que sería el cobre ya estaría más cerca del punto de fusión y podía generar a lo mejor otros defectos. El flujo de lo que es la inyección de nitrógeno fue de 85 metros cúbicos sobre hora y 82 metros cúbicos sobre hora para cobre y tantalio respectivamente. En este caso, la distancia en la que se disparó el spray fue de unos 40 milímetros y se generaron dos capas de cobre en lo que sería el recubrimiento y tres de tantalio en su caso, o sea, de formas específicas. En la parte derecha tenemos una imagen de la caracterización que se realizó a los polvos, en este caso por el microscopía electrónica de barrido, en el cual si observamos esas formas esféricas un poco más regulares en el cobre y en el inciso B observamos en el tantalio estructuras más que parecen como rocas como tal, o sea, sin un orden en concreto.
Se realizó con microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, una caracterización un poco más específica de la partícula. En ambos casos tenemos en la parte superior lo que es la forma de la partícula en general, mientras del polvo, mientras que la parte inferior ya es un acercamiento a lo que es la microestructura. En el caso de lo que es el cobre a mano izquierda, tenemos esa forma un poco más esférica, mientras que tenemos en la parte inferior ya la imagen de la estructura interna del material. Observamos más que nada un comportamiento un poco más regular, mientras que en el del tantalio observamos esa morfología un poco más deforme, que a pesar de a lo mejor ser un poco parecido en lo que es el tamaño del diámetro de la partícula de cobre con lo que es el largo de lo que sería la partícula del tantalio, al ser más aplanado, por eso se valora que es un poco más pequeña. Y en lo que ya el acercamiento a la estructura interna, observamos esas deformaciones producto de esa trituración del proceso del método por el que se procesó este polvo, que como mencioné previamente fue lo que es fusión y el triturado. De primera se realizó un estudio electroquímico de los materiales, cómo se comportaban o qué tanto diferían ya al estar depositados en lo que era el material. Y aquí se elaboraron 5 pruebas. El primero fue la de Fe52, que sería la nomenclatura de lo que es el acero con el que se trabajó, del acero del carbono con el que se trabajó. Tendremos lo que es el del cobre y del tantalio, nombrados por su propio elemento químico. Y tendremos los valores CS tantalio y CS cobre, que el CS significa cold spray, como tal el depósito por inyección en frío para generar recubrimiento de tantalio y de cobre, en el cual observamos que el cobre no hubo muchísima diferencia entre los comportamientos y en el tantalio sí hubo una pequeña variación en lo que era el valor original con lo que era ya al estar depositado como tal en la capa, una diferencia de aproximadamente unos 100 milivolts. En este caso también podemos observar que se realizaron durante demasiados tiempos para lograr esa estabilidad. Podemos observar que ya mientras más nos vamos acercando a la parte derecha de lo que es el gráfico, observamos que ya el comportamiento ya tiende a generar una línea horizontal, mientras que antes pues observamos esas pequeñas variaciones. Se dio la exposición de 60 días. Las pruebas se realizaron con lo que es un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, como lo utilizado en el tecnológico, pero en este caso fue en un medio inmerso de lo que sería 3,5% de peso de lo que era cloruro de sodio. Ahora, aquí también estamos hablando de lo que son imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido de emisión de campo. En la parte izquierda lo que observamos es como tal de una sección transversal, de un corte que se realizó, cómo fue el depósito de ese cobre sí sobre lo que serían los recubrimientos. En la parte superior es el cobre y en la inferior es el tantalio. Observamos que las capas fueron bastante parejas realmente para lo que es este tipo de inyección, lo que quiere decir que sí hubo una correcta distribución, por lo tanto los espesores tienden a ser bastante homogéneos. En la parte derecha ya tenemos lo que es un pequeño acercamiento a lo que es la interfaz entre el material base, el cual está representado en la imagen A como un gris más oscuro, y el material depositado, el cobre, en la parte superior, que es el gris claro. Y en la imagen B observamos lo que es un acercamiento a la microestructura como tal de lo que sería el cobre. Ahora, aquí en este caso observamos lo que es la interfaz de lo que sería el material que actuó como sustrato con lo que sería el tantalio. Aquí observamos pequeña presencia de deformaciones producto de esa interacción entre las partículas en el momento de de la sinterización. En la imagen A, pues observamos esas pequeñas deformaciones que generan como una pequeña grieta, la cual es preocupante porque podría generar a lo mejor como una facilidad para la propagación de lo que sería grietas y generar una fractura a largo plazo. También observamos en la imagen B, pues ya lo que sería la presencia de esos límites de grano, de la interacción entre ellos mismos, cómo se van deformando. Y en la imagen C, pues observamos granos sobre todo alargados, también producto de lo que es el calor. Aquí ya lo que analizamos como tal serían superficies fracturadas de ambos elementos. En la parte izquierda observaremos de las fracturas de lo que sería el material recubierto de cobre y en la parte derecha sería del tantalio. En ambos valoraban como que eran fracturas tanto frágiles como dúctiles, o sea que existe la presencia de ambos mecanismos y se pueden observar, por ejemplo, en la imagen B y C, observamos esos pequeños como picos
que son característicos de una fractura dúctil, pero también observamos caras donde existe un desprendimiento un poco más parejo, como que generan esas líneas, esos planos característicos de lo que son las fracturas frágiles. Sin embargo, en lo que es el tantalio, observamos muchísimo mayor presencia de esas caras planas que nos recordarían a lo mejor una fractura un poco más frágil. Aquí hubo una pequeña señalamiento en lo que es la imagen C del lado izquierdo, donde se detectó una pequeña recristalización de lo que es el material de cobre. Por lo tanto, este ya es una pequeña llamada de atención de que a lo mejor se utilizó demasiada temperatura y se pudo haber generado a lo mejor alguna difusión del material para generar otra estructura dentro de lo que es al agregar el calor de lo que es el propio gas. Por lo que a lo mejor un parámetro de temperatura un poco más bajo hubiera sido el idóneo para que se generara un correcto recubrimiento de lo que es el material. En lo que es el tantalio no hubo como tanto una queja como tal, o no hubo nada así como para señalar específicamente de algo que pudo haber salido incorrecto en el proceso productivo de lo que es este recubrimiento. Ahora, si entramos a lo que son las imágenes con microscopía electrónica de transmisión, y aquí me voy a detener un poquito más. Uno de los parámetros de calidad con los que se puede valorar si un recubrimiento se realizó adecuadamente o no, sobre todo en estos procesos donde se involucra calores y presiones, es la presencia del oxígeno. A final de cuentas, nosotros queremos hacer un recubrimiento metálico sobre otro sustrato y pues debería de actuar como un propio metálico para que pues cumpla a lo mejor con los criterios o con las aplicaciones por el que está destinado. Por lo tanto, sería apropiado cuidar esa presencia de oxígeno que no haya terminado oxidando lo que es el material de aporte antes de que haya llegado al sustrato, ya sea por la interacción, porque a lo mejor no hubo un flujo adecuado de lo que es el gas protector, que en este caso era el nitrógeno, o porque la temperatura era muy alta y pues sí se generaron a lo mejor la presencia de esas oxidaciones, e incluso a veces la presencia de lo que son impurezas en la superficie del sustrato previo al recubrimiento puede aportar ese oxígeno que termina generando más que nada un cerámico, el cual ya no sería útil a lo mejor para aplicaciones ya de conductividad eléctrica o si era a lo mejor este material actuaba como un ano de sacrificio, tampoco actuaría de una forma correcta y se terminaría picando el material base. Entonces, en la imagen A observamos, todas estas imágenes son con respecto a lo que son las partículas del cobre. En la imagen A observamos dos granos que están unidos del material. Se puede observar esa pequeña línea en diagonal que está cruzando de la parte superior a la inferior, como es el límite del grano, en el cual se realizaron análisis EDS en los puntos 1, 2, 3 y 4. El 1 y 2 son respectivos a ese límite de grano, mientras que el 3 y el 4 ya se trata de regiones internas de lo que son las partículas. En este caso, los valores del punto 1 y el punto 2 fueron 1.9 porcentaje peso y 2.6, que al hacerlos en comparativa con lo que serían los valores 3 y 4, observamos que son un poco más elevados. Esto puede ser porque al momento de la partícula estar viajando pudo haber entrado en contacto con lo que era el oxígeno y haberse oxidado de una forma superficial. Por lo tanto, la unión aquí podremos considerar que ese bonding, esa unión como tal, pudo haber tenido ciertos problemas, ya que no es material cobre con cobre, sino que a lo mejor existe esa presencia de óxido de cobre en los límites de grano que podrían a lo mejor en algún momento generar alguna falla o algún desprendimiento del material. Mientras que en los puntos 3 y 4 pues podemos observar que no existe tanta permeación de este oxígeno, por lo tanto no se elevaron tanto estos valores. En la imagen B es una estructura ya del grano como tal, ya en tridimensional, podremos decirle, donde se señalan dos puntos importantes. El primero son bandas de deslizamiento señaladas por el valor 1 en blanco, y el segundo sería la presencia de maclas como tal, producto de la deformación característico de este proceso de desinterización, perdón. A la parte derecha, ya aquí lo que se buscaba observar era principalmente ese material como se veía de una forma desde la parte superior, una vista superior, con la dirección de lo que era este depósito de lo que era el recubrimiento como tal. Se señalaron sobre todo lo que eran bandas de corte en la imagen A, señaladas sobre todo en ese circulito de color blanco. Sin embargo, estaban presentes en lo que era todo el material como tal. También se observaron esas pequeñas zonas oscurecidas que eran producto de una alta densidad de lo que son dislocaciones del propio material. Por eso, pues interrumpía lo que era el flujo de electrones y se oscurecían esas pequeñas zonas.
En la imagen B, pues ya es más que nada como una forma en general de observar el material donde se ve la presencia de estructuras más finas en el tamaño de lo que es el grano, una pequeña deformación de ese material y terminaron acoplándose en lo que es este recubrimiento como tal. Ahora pasando a lo que son las imágenes de microscopía de transmisión electrónica de transmisión, perdón, de lo que es el tantalio. De primeras, también se quiso realizar un análisis de DDS, solo que aquí hubo más problemas en identificar los límites de granos. En la imagen C, de hecho, pues hacen un intento de señalización con lo que son las flechas blancas, de donde ellos consideraban que existen los límites de granos. Y aquí hicieron nada más un prueba de EDS puntual en el límite de granos, mientras que los puntos 2, 3 y 4 ya fueron realizados lo que es la estructura interna de la partícula. Pero aquí podemos observar que no hubo una alta presencia de lo que es oxígeno. Por lo tanto, aquí podríamos considerar que los parámetros fueron los correctos para la depositación del tantalio, ya que observamos valores de 0.7, 0.7, 0.5 y 0.6 porcentaje de peso, los cuales entre pues el mayor y el menor solo hay una diferencia del 0.2% de peso. Por lo tanto, sí podemos decir que no hubo oxidación del material y hubo un depósito más metálico. Aquí fue un recubrimiento adecuado. En la imagen A, pues se observa la presencia de pequeños granos que fueron un poco alargados, también producto de lo que es la deformación y las interacciones con la temperatura. En el inciso B, observamos esas estructuras un poco más oscuras, las cuales las valoraron como paredes de dislocación. En la C, pues ya sería la imagen donde se realizó el análisis CDS, donde se señalan lo que son los límites de grano, que será con las flechas blancas. Se puede observar como una pequeña Y que se forma. También se observan estas pequeñas bandas de corte que mencioné en el cobre, las cuales se señalan con la flecha de color negro y terminan de dispersarse a lo que sería ya la esquina inferior de la imagen, donde estaría la cota más o menos. Y en lo que es la imagen D, pues se observa en general los granos deformados, con igualmente una alta dislocación, una alta densidad de dislocaciones producto del proceso productivo como tal. Fue la conclusión que le dieron en general lo que es el artículo, el cual valoraron que a lo mejor para lograr un correcto depósito de lo que era el cobre sobre el sustrato metálico, lo ideal a lo mejor hubiera sido o incrementar el flujo de gas para evitar el contacto con el oxígeno de forma superficial de la partícula y que existiera una unión más adecuada, un mejor bonding, o a lo mejor reducir la temperatura para pues no generar esa reactividad con lo que es el ambiente, no darle al cobre pues los mecanismos que en este caso desencadenarían como tal la oxidación, que en este caso sería la temperatura. Y así podría existir un mejor sinterizado de esa partícula dentro de lo que era el recubrimiento como tal. En este caso utilicé este artículo porque además de que teníamos las imágenes del TEM apropiadas pues, para la demostración, también me llamó mucho la atención que utilizaron aquí ahora la microscopía electrónica de barrido con la emisión de campo, que en este caso pues era como ese pequeño aparato que pues produce un haz de electrones un poco más concentrado, el cual permite obtener mejor resolución y mayores magnificaciones de lo que son las propias imágenes. Y en general sería todo por este artículo.